Ahora te traigo una historia que no empieza con un beso, sino con una pregunta que nunca se dijo en voz alta. Becky era orden, control, sonrisas exactas. Annin era todo lo que el mundo no espera, pero todo lo que Becky necesitaba sin saberlo. No fue amor a primera vista, fue algo más sutil, más real, como un eco emocional que empezó a resonar sin permiso. Y antes de seguir, haz esto, suscríbete, porque lo que estás por ver no es solo una historia, es una herida que muchos llevamos, contada en voz baja. Si alguna vez tuviste miedo de sentir, quédate. Lo que vas a escuchar no es un cuento perfecto, es una batalla interna, una conexión inesperada y un vínculo que se construyó entre dudas, silencios y la decisión de no rendirse. La primera vez que se hablaron fue por error. Becky dejó caer sus apuntes y Annin los levantó sin decir palabra. Le alcanzó el último papel, le sostuvo la mirada medio segundo más de lo normal y se fue. No hubo nada extraordinario, pero a veces lo ordinario es solo el disfraz de algo que está por cambiarlo todo. Becky no pensó en eso en el momento. Annin sí. Y desde ese día, cada cruce fue una pequeña grieta en el muro que Becky construía alrededor de sí misma. ¡Ey, suscríbete ya! No te vas a querer perder lo que sigue. Annin no preguntaba cosas normales. No decía, ¿cómo estás? Decía, ¿hoy estás huyendo o enfrentando? Y eso descolocaba a Becky, porque con Annin no se podía fingir. O mostrabas lo que eras, o te rompías intentando esconderlo. Así, entre conversaciones que parecían irrelevantes y silencios que lo decían todo, la distancia entre ellas se volvió imposible de sostener. No eran amigas, tampoco algo más. Eran dos personas en el límite de descubrirse, y ninguna sabía cómo manejarlo. Una tarde, Annin le dijo, «No sé si me estás dejando entrar o si me estás usando para no sentirte tan sola». Becky no respondió, pero por dentro sintió que alguien acababa de desnudarla sin tocarla. Porque sí, estaba usando a Annin como refugio, pero también como espejo. Y eso era lo más aterrador. Porque no hay mayor riesgo que verte reflejado en los ojos de alguien que no tiene miedo de mostrar lo que siente. Y ahora necesito que me respondas algo. ¿Te pasó alguna vez que alguien te leyó tan profundo que te dio miedo no poder esconderte más? Si sí, este canal es tu lugar. Comenta tu historia y suscríbete, porque acá no maquillamos lo que duele, le damos espacio. Ese fue el punto donde todo cambió. Ya no eran las que se cruzaban en los pasillos. Ahora eran un algo que no sabían cómo definir, pero tampoco querían evitar. Con el tiempo, lo que era conexión empezó a doler. No por falta de amor, sino por exceso de miedo. Becky comenzó a sentirse vulnerable. Annin no le pedía promesas, solo presencia. Pero eso, para alguien que vivía entre estructuras, era demasiado. El amor, cuando es real, expone. Y Becky no sabía si estaba lista para ser vista con todas sus fracturas. Annin lo sentía. No necesitaba explicaciones. Bastaba con mirar cómo Becky evitaba hablar de lo que importaba. Cómo cambiaba de tema cada vez que el vínculo se volvía serio. Un día, después de una charla incómoda, Annin soltó sin filtro. «No quiero ser tu respiro si después me vas a abandonar cuando empieces a respirar sola». Becky se quedó en silencio. No porque no quisiera responder, sino porque no sabía cómo decir «sí, tengo miedo de arruinarte». Los días se hicieron más tensos. No había pelea, solo un desgaste, de esos que duelen más que un grito. Un domingo, Annin no apareció, no mandó mensaje, no explicó nada, solo dejó espacio. Y en ese espacio, Becky se enfrentó a su peor miedo, quedarse sola sin haberlo intentado de verdad. Y ahora quiero que te lo preguntes tú también. ¿Cuántas veces alejaste a alguien por miedo a no estar a la altura?
Si alguna vez lo hiciste, déjalo en los comentarios y suscríbete, porque este canal no es para culpas, es para entender que todos, en algún momento, tuvimos miedo de amar bien. Pasaron los días, después las excusas, después el silencio, pero también algo nuevo, comprensión, no inmediata, no fácil, pero real. Becky dejó de correr. No porque el miedo desapareció, sino porque entendió que quedarse también es un acto de coraje. Y Anine, que tantas veces fue puerta abierta, aprendió a ser umbral. No siempre se cruza, pero siempre está. Becky buscó a Anine, pero no para pedirle que volviera, sino para decirle algo que nunca había dicho en voz alta. Estoy aprendiendo a no huir, y si todavía quieres quedarte, esta vez sí te voy a ver sin parpadear. Anine no respondió, solo sonrió, y por primera vez en semanas, volvió a quedarse. No fue un "y vivieron felices para siempre". Fue algo más real, más valiente. Fue sentarse a conversar sin saber si dolería. Fue sostenerse sin pedir garantías. Becky ya no era la misma, no porque Anine la hubiera cambiado, sino porque al mirarla, se animó a cambiar ella sola. Aprendió que amar no es perfección, es presencia, es elegir a alguien, incluso cuando el miedo todavía respira cerca. Quédate y suscríbete, el final te va a sacudir. El viento soplaba con esa calma extraña de los finales que no duelen del todo, pero tampoco se olvidan. Becky y Anine se sentaron en el mismo banco donde alguna vez todo había comenzado. Ninguna dijo, lo intentamos. Ninguna dijo, te voy a extrañar. Pero ambas sabían que estaban despidiéndose, aunque los cuerpos siguieran cerca. Anine nunca reclamó nada. Solo ofreció tiempo, escucha, compañía. Y a veces, eso es más revolucionario que cualquier declaración. Becky, por su parte, empezó a escribirle cartas que nunca entregaba. No para esconderse, sino para aprender a decir lo que siempre se guardó. El vínculo entre ellas se volvió más firme, no por lo que prometieron, sino por lo que enfrentaron. Una tarde, en la plaza donde solían encontrarse, Becky le entregó una hoja doblada. En ella, solo una frase: «Gracias por no rendirte de mí, incluso cuando yo ya lo había hecho». Anine no lloró, solo respondió: «Todavía estás a tiempo, siempre estuviste, y ahí se quedaron, no como antes, como ahora, más rotas, más reales, y sobre todo, más libres». Gracias por no cerrar el video, por escuchar, por sentir. No todos se quedan, pero vos sí, y eso dice todo. Suscríbete y activa la campanita, no para ver más videos, para no sentirte solo cuando algo te duela. Este canal ya es tu casa.